Una mujer bestia me toma la mano mientras duermo y no puedo despertarla. Bienvenido al mundo de la ciencia ficción. Comentario. A continuación, ¿desde qué parte del mundo estás mirando hoy? Y si te gusta esta historia, no olvides suscribirte. Logan. Shaw no había planeado tomar un puesto tan remoto que incluso las estrellas parecían olvidar sus coordenadas, pero allí estaba. Metiendo lo último de su equipo en un armario estrecho en los aposentos de la tripulación de la estación Idolan. El satélite era viejo. Flotando en órbita perezosa alrededor de un planeta que nadie se atrevió a colonizar, es naciente hermoso. Peligroso y en gran parte deshabitado, se lo consideró no apto para la terraformación debido a sus extraños patrones de radiación y informes de anomalías psicológicas. Perfecto. Logan había pensado solo en algunas consolas rotas y un mes de la soledad después de años de operaciones de campo y tonterías burocráticas. El silencio se sentía como una salvación. Su trabajo era simple: mantener los sistemas, verificar los paquetes de datos y manténgase alejado de los problemas. Una publicación sonámbula para alguien que ya había visto demasiada acción. El técnico anterior aparentemente renunció a mitad de turno y se fue sin previo aviso. El archivo decía fatiga relacionada con el estrés. A Logan no le importó. Le gustaban las cosas rotas y era bueno arreglándolas durante las primeras 24 horas. Sin incidentes, realizó diagnósticos del sistema, verificó los controles ambientales y revisé los registros antiguos y todo funcionó, aunque gran parte de los datos del sensor interno estaban dañados, como se esperaba. Esta vieja estación, el núcleo de IA, apenas más que un asistente glorificado, fue educado. Pero tontamente, la única parte interesante fue el conjunto de sensores de actividad del sueño. Para monitorear las influencias atmosféricas en los patrones neuronales, un remanente de el equipo científico original antes de que se agotara la financiación los marcó como no esenciales. Y se centró en cambio en reparar el blindaje del casco y asegurarse de que el soporte vital no se cortaba en mitad de la noche. Se iba a la cama temprano. El silencio fuera de su cabaña era extrañamente denso, incluso con el zumbido del aire reciclado y los pulsos del reactor hacía que algo se sintiera tranquilo de una manera que el espacio rara vez ocurría, yaciendo en el estrecho espacio. Logan se quedó mirando el techo curvo de la cápsula de sueño mientras sus pensamientos se deslizaban a través de recuerdos que no había querido recordar. Invoca rostros de misiones antiguas. Errores que no pudo solucionar. Camaradas perdidos. Se volvió. Se giró y cerró los ojos dejándose llevar por el peso del agotamiento. No soñó esa noche, o al menos no recordaba haber soñado, pero cuando despertó lo primero que notó fue la presión contra su mano. No era como la presión de una manta o una almohada. Era una mano con dedos en forma de garra que se envolvían suavemente alrededor de los suyos, sujetándolos con la tensión justa para ser inconfundibles por un momento. Él permaneció inmóvil, preguntándose si estaba atrapado entre el sueño y la vigilia, sin saber si moverse. Luego lentamente abrió los ojos. Estaba allí acurrucada junto a él en la litera, con el brazo extendido sobre su pecho y las manos todavía envueltas en las de él. Diferente a todo lo que había visto antes, alta, incluso doblada, ya que estaba cubierta de seda. Y un pelaje blanco que brillaba débilmente en las luces bajas de la habitación. Su rostro estaba en paz, casi demasiado quieto, su largo cabello. Pestañas que proyectaban sombras sobre una piel que brillaba como nieve bajo la luz de la luna. Sus orejas estaban cubiertas de pelo y ligeramente puntiagudas. Moviéndose ligeramente como si escuchara sonidos de otro mundo, su cabello o melena se derramaba sobre su hombro en olas que atrapaban el tenue resplandor de la iluminación de la cápsula como hebras de plata. Su respiración era lenta y profunda, como si en un sueño profundo. Logan no se movió durante casi un minuto completo, no por miedo, sino confusión. Su entrenamiento le decía que evaluara las amenazas, analizara y se preparara, pero esto no tenía sentido. Él lo habría sabido. Si alguien había abordado la esclusa de aire, no había abierto los sensores, no había registrado una brecha, no estaba alucinando, se sentía. El calor de su piel, el peso exacto de su cuerpo contra el colchón, ella era real, o al menos su cuerpo lo creía. Lentamente, liberó su mano izquierda y la mujer frunció el ceño. Un suave sonido escapó de sus labios, un pequeño gemido involuntario, como si la ausencia la lastimó,
el sonido golpeó algo extraño en él. No temer, no. Lástima que algo completamente diferente no se despertó después de unos minutos más de congelación. Quietud. Logan tomó su bloc de datos y hojeó los registros de vigilancia. Nada, ningún movimiento, ningún aire. Desplazamiento sin señales de vida adicionales en la estación. Era como si no existiera. Cuando miró hacia atrás, ella ya se había ido. Logan no habló con la IA al respecto. No registró el incidente, realizó un escaneo personal, sus signos vitales estaban ligeramente elevados, seguro, pero eso fue probablemente adrenalina, sin toxinas, sin anomalías en los niveles de oxígeno, todo estaba dentro. Aunque la huella de la mano en su palma permaneció allí, la miró fijamente durante más tiempo del que debería haberlo hecho cuando se acostó esa noche. Mantuvo el bloc de datos junto a su cabeza grabando audio y sueño. Signos vitales. Esta vez tenía la intención de permanecer despierto más tiempo para ver si aparecía de nuevo. Tal vez se estaba deslizando demasiado tiempo, solo demasiados fantasmas en su cabeza, pero una parte de él no quería considerarlo una alucinación. Una parte de él tenía. Se sintió reconfortado, lo cual no tenía sentido cuando las luces se atenuaron al modo nocturno. Aún con su mano descansando a su lado, las horas pasaron, sus párpados se volvieron pesados. A pesar de su determinación, lo intentó. Bebiendo agua fría, golpeando sus dedos contra el colchón, cualquier cosa para mantenerse alerta. Entonces sucedió en un abrir y cerrar de ojos que fue todo lo que necesitó. Abrió los ojos y ella estaba allí, no materializándose frente a él, no arrastrándose desde la oscuridad, simplemente presente, como si siempre hubiera estado. Su cuerpo enroscado de la misma manera, su pelaje brillando débilmente. Su mano encontró la de él de nuevo y sus dedos se deslizaron entre los de él como si el recuerdo se hubiera hecho realidad esta vez. Logan no se apartó, la miró fijamente durante un largo rato, su corazón latía muy fuerte. Para dormir su respiración era superficial, pero ella no parecía notarlo, o tal vez sí, simplemente no le importó su pecho. Subía y bajaba con un ritmo lento, como si toda la estación no estuviera suspendida en órbita sobre un planeta que transformaba los sueños en vida de vigilia. Quería hacer preguntas, quería hablar, pero algo en el momento exigía silencio, no miedo, sino reverencia, la que un soldado podría sentir al tropezar con algo sagrado. En medio de una zona de guerra, cuando llegó la mañana, ella había desaparecido otra vez, sin rastro. Calidez, sin huellas, solo ese dolor persistente donde su mano había descansado sobre la de él. Logan se sentó en el borde de su litera a la mañana siguiente con la mano apoyada en su regazo. Su mente daba vueltas a través del recuerdo con una intensidad silenciosa que le recordaba los informes de campo después de una misión. De lado algo había sucedido otra vez, ella había regresado, él no la había imaginado. La primera y la segunda vez solo demostraron que, fuera lo que fuese, no lo era. Solo estrés o aislamiento. Recordaba cada detalle, la forma en que su respiración se sincronizaba con la suya. La forma en que su presencia calmaba algo en su pecho que no sabía que estaba tan apretado, la forma en que sus garras apenas lo arañaban. La superficie de su piel, sin embargo, de alguna manera se sentía más suave que cualquier cosa que hubiera conocido. Regresó como un reloj en el momento en que su cuerpo se rindió al sueño, y no fue casualidad sus instintos los que le habían inculcado durante más de una década en misiones fuera del mundo, y le habían dicho que esto no era casualidad, que ella no era un fantasma. No fue solo un sueño, había un patrón, había una razón por la que se vistió y se dirigió a la sala de la consola principal, ignorando su rutina de mantenimiento habitual que trajo. Recopilé los registros del sistema de la noche anterior, luego pasé por alto los sensores de movimiento dañados y recableé el sistema gravitacional. Grabadoras de distorsión. No buscaba datos limpios, buscaba anomalías, pequeños errores o inconsistencias. Eso podría haber pasado desapercibido seguramente alrededor de las 2:37 hora de la estación. Hubo un aumento en la resistencia gravitacional pasiva en su cabina que no fue suficiente para registrarse una brecha, pero suficiente para confirmar que algo había cambiado de masa dentro de la habitación, incluso si el sistema no pudo determinar con precisión qué. Los sensores de temperatura mostraron una caída de 3 grados localizada cerca de su cama. Los niveles de M se dispararon sutilmente al mismo tiempo, todo menor, todo descartable si alguien no estaba activamente. Estaba observándolos,
pero Logan estaba observando ahora y realizó un diagnóstico completo. Los sistemas de vigilancia estaban estáticos durante el tiempo en que ella apareció. Eso no era normal. Incluso las cámaras de menor calidad no produjeron pérdida de señal a menos que fueran manipuladas o sujetas a interferencias. Pero, ¿quién podría manipular algo? Aquí estaba solo en esta estación, nadie más en un radio de 100.000 kilómetros, la IA no lo hizo. Registrar cualquier forma de vida adicional, pero Logan no estaba listo para confiar en ello, así que tomó uno de los viejos nodos de sensores portátiles que dejó la última tripulación primitiva. Tecnología para los estándares modernos, pero lo analógico simple es más difícil de falsificar, colocó uno cerca de su cama, otro cerca de la esclusa de aire y un tercero justo afuera de la sala de cápsulas y ella regresó de nuevo. Él quería confirmación física durante todo el día. Logan se sorprendió mirando por encima del hombro más de una vez. No era miedo, era anticipación, una extraña clase de... La tensión crecía en su pecho como si estuviera esperando que finalmente estalle una tormenta eléctrica mientras repetía el recuerdo. Una y otra vez tratando de averiguar si ella había hablado, si sus ojos habían tratado de comunicar algo, pero no lo había hecho. Dijo una palabra, simplemente se aferró a su mano como si fuera el único ancla que tenía en el universo. ¿Por qué él? ¿Por qué ahora y qué hizo? Ella quería que estas no fueran preguntas con respuestas a un no, pero él no estaba de acuerdo. Abajo, se había enfrentado a hostiles en zonas de guerra con menos información que esta y aún así salió intacto, podía manejar. Una mujer bestia silenciosa que aparece durante los ciclos de sueño. La noche llegó más rápido de lo esperado. Se saltó la cena doble, revisó los sensores, atenuó las luces manualmente y se acostó en su litera, completamente vestido esta vez. Mantuvo la grabadora conectada directamente a su interfaz neuronal, de modo que si algo inusual sucedía con sus ondas cerebrales. Patrones que conocía, no cerró los ojos, inmediatamente miró hacia el mismo techo curvo, mano apoyada en la parte superior. La manta, otra vez el ritmo cardíaco ya subiendo de anticipación, era una tontería esperarlo, él sabía que lo que sea que ella. Si ella no le debía consistencia, ella podría no volver a aparecer nunca más. Todo esto podría. Puede que sufriera algún colapso mental largamente retrasado que se desarrollaba en elaboradas alucinaciones, pero aún así esperaba el primer. Pasó una hora en silencio, sin sonido alguno, excepto el pulso rítmico del soporte vital de la estación. Logan se movió ligeramente, pero no. Por mucho que no quisiera romper el patrón, la segunda hora llegó y pasó justo cuando sus pensamientos comenzaron a divagar y él. El peso del agotamiento intentó derribarlo, pero sucedió que esa misma presión sutil pero innegable se deslizó contra él. Los dedos de la palma se cerraron alrededor de los suyos, no con fuerza, solo lo suficiente para hacerle saber que ella estaba allí. Allí giró la cabeza lentamente y la vio de nuevo, esta vez ella estaba mirándolo. Sus ojos llenos de estrellas brillaban débilmente en la oscuridad. Ella no habló, no se movió. Más allá de apoyar la cabeza contra el borde de la almohada, su mirada era fija, curiosa, tal vez incluso triste, él no lo sabía. No importaba cuánto tiempo lo hubiera estado observando, ella estaba allí y no era solo un fragmento de un sueño. El nodo sensor cerca de la cama parpadeó en verde. Los datos capturados de su presencia estaban desencadenando respuestas del mundo real. Logan inhaló lentamente. ¿Me oyes?, preguntó en voz baja, sin querer. La sobresaltó, sus orejas se movieron levemente como si hubiera escuchado el sonido pero no supiera cómo responder. Lo intentó de nuevo. ¿Lo haces? ¿Sabes dónde estás? Cerró los ojos y por un momento él pensó que estaba engordando de nuevo, pero entonces su mano se apretó ligeramente alrededor de él, sintió que sus garras se flexionaban pero no se clavaban. Había una intención detrás del gesto, un propósito. No volvió a hablar. Las preguntas tendrían que esperar. En cambio, la observó respirar hasta que la suya cayó al lavabo. Con ella, una calma que lo invadió desafió la razón cuando llegó el sueño esta vez. No se parecía a nada que hubiera sentido antes, un calor profundo y tranquilo, se despertó justo antes de que las luces automáticas de la estación se encendieran. Su lado de la cama estaba frío, se había ido como se esperaba, pero el sensor analógico todavía parpadeaba,
Se sentó con el corazón latiendo con fuerza por primera vez desde que llegó. Logan sintió lo opuesto a estar solo, no en él. En el sentido tradicional, todavía no tenía explicación, ninguna confirmación de su origen, ningún nombre, ninguna voz, pero algo. Dentro de él había cambiado, ella lo había mirado, ella lo había escuchado, ella había elegido regresar y ahora él tenía datos de prueba. Señal que pudo rastrear. Pasó el resto de la mañana analizando las lecturas. Mostró un aumento en la radiación M de baja frecuencia localizada nuevamente en su cabina, alineándose casi perfectamente con los fenómenos atmosféricos conocidos de Somna 7, específicamente aquellos que influyeron. Comportamiento neuronal era una pista pequeña pero sólida, tal vez no estaba abordando él. Estación tal vez no era un ser físico en el sentido tradicional, tal vez ella. Se estaba proyectando hacia este espacio desde el planeta de abajo, un sueño que había tomado forma. Las extrañas propiedades del planeta o tal vez algo completamente diferente, pero era real. Lo suficiente para sostener su mano, lo suficientemente real para mirarlo a los ojos. Logan se reclinó, con los brazos de su silla cruzados, mirando fijamente las nubes arremolinadas de SNAS 7 en él. Pantalla de observación, lo que sea que estuviera pasando, no había terminado y esta noche sí. Ella regresó otra vez. Él estaría listo para intentar algo que aún no se había atrevido a intentar. Para hablarle no con palabras sino a través de sueños, Logan pasó el día cableando. Juntos, crearon una interfaz neuronal de sueño rudimentaria utilizando componentes de repuesto de la antigua bahía de investigación de Idolan. La mayor parte de la tecnología estaba obsoleta pero era funcional y su experiencia en improvisación de campo le sirvió bien. No necesitaba un enlace perfecto, solo una forma de alinear sus ciclos REM con suficiente sensibilidad para registrar estímulos y tal vez transmitir alguna intención de ondas cerebrales y la mujer bestia estaba conectado a su estado de sueño, entonces la sincronización directa podría ayudarlo a cruzar cualquier límite extraño que ella parecía existir detrás de los viejos registros de la estación que confirmaron el efecto Somna 7. Durante ciertas fases, los pulsos atmosféricos podrían influir en la actividad cerebral, creando alucinaciones vívidas o episodios oníricos, pero esos efectos eran típicamente erráticos, lo que era. Lo que le pasó a Logan fue diferente, ella venía a la misma hora todas las noches. Lo tocó de la misma manera y respondió con una emoción sutil. Había una intención detrás. Sus apariciones no fueron una casualidad de la ciencia planetaria, fue un mensaje que él simplemente no sabía cómo responder todavía mientras soldaba el enlace final en la interfaz rudimentaria. Pensó en sus ojos. Esas extrañas estrellas que giraban en su interior no eran reflejos aleatorios, había una. Le dio un patrón como si fueran constelaciones vistas a través del agua ondulante, y no pudo evitar la sensación de que ella venía de algo más profundo. Más que solo la atmósfera, ella sentía que era como un recuerdo que avanzaba a través de capas de sueños anclados a él por razones. Ninguno de los dos pudo aún nombrarlo. Cuando terminó su trabajo calibró el dispositivo para comenzar la grabación automática y emisión de retroalimentación de baja frecuencia una vez que sus signos vitales pasaron al sueño REM. Es arriesgado que algunos datos reboten y creen bucles o provoquen problemas neurológicos. Disonancia, pero no tenía tiempo para dudar. Cada noche ella venía y se iba sin explicación y Logan no estaba interesado en dejar pasar otra noche sin al menos intentar hablar de eso. Por la noche se saltó la preparación habitual, sin comida, sin registros, sin diagnósticos, fue directo a su litera, enganchó el dispositivo en la coronilla y cerró los ojos mientras su respiración se hacía más lenta y los sensores zumbaban suavemente. Intentó concentrarse no en el sueño, sino en ella, la sensación de sus garras rozando apenas su muñeca. El aroma de su pelaje, suave y distante, como el aire frío que se desplaza a través de los pinos, la presión de sus dedos deslizándose entre los de él como si hubiera estado manteniendo esa posición por una eternidad. Recordó su mirada, no solo la tristeza sino la quietud en ella, como alguien que espera una palabra que no era suya. Seguro de que volverían a oírlo, vertió esos pensamientos en su subconsciente esperando que el dispositivo llevara algo de. Entró en cualquier espacio extraño desde el que entró y entonces el mundo cambió. De repente, no con una sacudida sino con la silenciosa ingravidez del verdadero sueño, Logan se dio cuenta de las texturas y
Movimiento que no pertenecía al mundo real, destellos de luz, la sensación de piedra fría bajo sus pies, aire que olía a tierra húmeda y a luz de estrellas. Estaba parado en un pasillo que no existía en las estrechas paredes naturales de Eidolon. Curvándose con venas bioluminiscentes que se acumulaban en la roca azul, sintió ambos. Completamente presente y apenas allí, como un pensamiento que tomó forma y luego apareció. No caminaba, sino que se desplegaba como si el mundo a su alrededor simplemente hubiera elegido representarla ahora que parecía. Igual que siempre, pero diferente. Aquí en este lugar su forma estaba más definida. Su pelaje brillaba más, sus ojos más claros, sus garras más afiladas, pero lo que más le impactó fue el cambio en su expresión. Él no solo físicamente sino conscientemente, sus ojos se abrieron ligeramente con reconocimiento y un destello de emoción. Se movió por sus rasgos algo cercano al miedo, pero más suave y vulnerable. ¿Me conoces?, preguntó Logan, aunque ningún sonido salió de su boca. Sus palabras flotaron llevadas por el pensamiento y ella se estremeció al principio, luego asintió lentamente, sus labios se separaron, pero en cambio no salió nada. Ella dio un paso adelante, cerrando la distancia entre ellos, y extendió la mano, no para tomar su mano esta vez, sino para su frente. Sus dedos con garras rozaron su sien y una avalancha de imágenes irrumpieron en su mente. Un destello de cielo selvático plagado de sangre roja. Estrellas, un laboratorio bañado de luz estéril, agujas perforando piel, metal frío. Las restricciones y el sonido no eran la sensación de un grito que nunca llegó a su garganta. Logan se tambaleó hacia atrás, agarrándose la cabeza mientras la ola pasaba. Su respiración entrecortada la hizo retroceder también. Como si lamentara lo que había mostrado, bajó la mirada, sus hombros se encorvaron hacia adentro, vergüenza, arrepentimiento. Logan no lo sabía, pero